mayores. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Hace pocos meses Colombia eligió un nuevo presidente. Gustavo Petro sustituía a Iván Duque. Esto supuso la conformación del primer gobierno abiertamente izquierdista de la historia del país. Si bien el presidente entrante incluyó en su gobierno a cargos de distintas sensibilidades políticas, las intenciones del nuevo ejecutivo quedaron claras desde el primer momento. Y como era de esperar, las líneas son las mismas de la Agenda 2030. Sorpresa en absoluto. Es más, Petro confirmó la adherencia al nuevo mantra en la reciente cumbre climática COP27 de Egipto. Aboga por acabar con el petróleo y el carbón al estilo de nuestro magnánimo presidente Pedro Sánchez. Ya saben, pasean por el mundo en aviones que contaminan más que decenas de familias enteras en meses para decirnos que el cambio climático es culpa nuestra y bla, bla, bla. En Colombia, como en toda Hispanoamérica, esta política climática suicida se suma al indigenismo, al odio a las raíces hispanas y un sinfín de causas, muchas de ellas incoherentes o no compatibles. Pero ya sabemos que las ideas mueven más que la realidad y así la querida Colombia está ahora en manos de exguerrilleros y narcoterroristas. Esta debacle empezó con el expresidente Juan Manuel Santos y quizá un poco antes y su rechazado proceso de paz de manera democrática por referéndum por el pueblo colombiano, pero que acabó imponiendo, ya que los intereses de determinados grupos eran otros. A saber, por ahora, convertir esta región en un paraíso de la droga y sumarla a los numerosos narcoestados que existen en la región. Todavía es pronto para medir el impacto del gobierno de Petro, pero hoy queremos hablar con periodistas de este país para que nos cuenten lo que los medios occidentales nos omiten o tergiversan. Si quieren saber qué ha ocurrido en Colombia en los últimos años y qué podemos esperar en el futuro próximo, no se levanten del sillón. Comenzamos. Bueno, importante país, Colombia, no solo por la estabilidad de la región, sino también por la influencia en otros continentes, precisamente por ese grupo de Puebla, actualmente antiguo Foro de Sao Paulo, y porque también hemos visto en las últimas elecciones de Brasil cómo esa marea roja, y no marea roja de Estados Unidos, sino marea roja como la conocemos en España o en Europa, se está extendiendo por todo el continente. Y como les decía, tenemos a dos testigos de excepción, dos periodistas colombianos que están esta noche con nosotros. Ángela Vélez, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Y Sergio Held, muy buenas noches, bienvenido. Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, vosotros sois periodistas colombianos, habéis salido del país por la situación, por la degeneración del país. Contadnos en breve, en titulares o una línea breve si es posible, ¿qué ha pasado con Colombia para que esté como está? Pues ha pasado que nos despertamos a una pesadilla que jamás nos imaginamos. Es un proceso largo, lento, que yo creo que la mayoría de los colombianos nunca se imaginó que fuera a producirse. Desafortunadamente nos cambiaron la narrativa desde hace un par de décadas. Nos fueron cambiando quiénes eran acá los malos, quiénes eran los buenos. Resulta que ahora los guerrilleros son los buenos y nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, son los malos. Y de un momento a otro fueron llevando esto un poco en la educación, en la cultura, con todas las herramientas que se manejan hoy en día, y no sé a qué horas ni cómo llegamos a tener a presidente Petro en el poder. Sí, yo concuerdo con Ángela en el sentido de que esto es un proceso que se vino fraguando. Esto no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Esto se vino fraguando desde hace años. Si bien ha habido un desmoronamiento de los valores sociales y demás, una constitución que ha sido completamente manoseada desde 1991, adaptándose a las necesidades de ciertos grupos, lo que tenemos es un proceso de paz, entre comillas, fraguado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, después un gobierno muy tibio y de transición, y después un levantamiento social producto de
de inconformidades y de una tibieza al gobernar por parte del entonces presidente Duque, y como resultado tenemos a este exguerrillero ahora en el poder, imponiendo una agenda pues, que es verdaderamente tenebrosa tanto para Colombia como para la región. Los venezolanos dijeron en su momento que no podían ser como Cuba. Hay muchos colombianos que dijeron no podemos ser Venezuela. Sí. ¿Está Colombia en la línea de Venezuela, ahora que además precisamente han reabierto las relaciones diplomáticas? Totalmente, y peor aún. Peor aún, Javier, porque en 3 meses solamente que lleva el gobierno de Petro, la gente a veces no entiende por qué se sorprende cuando él está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Es que hay que entender que él es el maestro detrás de tantas cosas. Él era asesor de Chávez. Entonces, si alguien tiene claro cuáles son los objetivos, es él. Entonces, por un lado, es socio de todos los dictadores, de Maduro, pues del régimen de Castro. Tiene clarísima cuál es la agenda de izquierda radical que él siempre ha representado, pero adicionalmente es un títere, por no decir otra cosa, de todo este globalismo de figuras como Soros. Entonces se mezclan las dos pesadillas, pues por un lado la Agenda 2030 más todo el tema del socialismo del siglo XXI. Claro, y el tema de que esa advertencia, ¿no? Y que la decíamos, y es, no podemos llegar a ser como Venezuela, no queremos llegar a una situación como la de Venezuela, que hemos visto lo que se ha generado, hemos visto el inmenso éxodo que se ha producido en Venezuela, éxodo que lo vemos, por supuesto lo hemos visto y lo hemos presenciado de primera mano, hemos visto a la gente caminando de norte a sur por las carreteras colombianas, huyendo de ese régimen, pero lo vemos también aquí en las calles de Madrid, en las tiendas, en donde vemos cómo muchos otros han llegado, han incluso cruzado el océano, pues buscando un refugio precisamente aquí. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos, claro, a un gobierno de Gustavo Petro en Bogotá, restableciendo relaciones con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, plenamente dichosos, abrazándose en la mejor tónica, haciendo promesas de comprar, de abastecer a Colombia de gas de Venezuela, y bueno, no toman una atenta nota de lo que pasa cuando uno depende del vecino, del gas del vecino, pero bueno, lo que tenemos es una situación muy complicada, y lo que empezamos a ver también es quizá un prematuro éxodo de quienes pueden salir del país, y ya han empezado a hacerlo. Tienes aquí a 2 personas que ya lo hicieron, pero así como nosotros dos vemos a diario como muchos otros se preparan para salir en medio de un fenómeno además de devaluación muy complicado, que pone a pensar a la gente si no es el momento de salir antes de que sea imposible sacar un dólar de Colombia. Muchos nos preguntamos, y seguramente también muchos espectadores, ¿qué ocurre en la mente de un pueblo que ha votado un sistema de gobierno que le lleva a la ruina? Seguramente los factores sean muchos y muy complicado el análisis, obviamente, pero un sistema de gobierno que le lleva a la ruina, que al menos empobrece a la población, parte de esa población sale a otros países y votan lo mismo. ¿Cómo explicáis, si es que tiene una explicación sociológica o psicológica, esta especie de no sé si llamarlo síndrome de Estocolmo? Sí, es que lo ves con venezolanos votando por demócratas en Estados Unidos, ¿no? Sí, o socialistas en España. O llegan acá y terminan votándole al PSOE. Yo sinceramente no le encuentro una explicación a esto, Javier. Sí, pero eventualmente también hay unos elementos importantes. Primero que todo, el tema de adoctrinamiento a los muchachos, a los jóvenes. Ese tema ha sido fundamental en el caso de Colombia, yo creo que la mayoría, pero en el caso de Colombia, como se entregó la educación desde hace mucho tiempo, los gobiernos anteriores, gobiernos incluso pues de derecha más o menos, no entendieron que mientras la educación en las universidades públicas, en los colegios públicos, inclusive en los privados, siempre lo he sostenido, y las universidades privadas, esta narrativa de la izquierda de romantizar todo ese tema revolucionario, de ir cambiando esa verdad, que todos vivimos, los que vivimos, por ejemplo, cosas como el Palacio de Justicia, que seguramente tus oyentes de pronto no entienden claramente qué es eso. Queman estos guerrilleros del M-19, el señor Gustavo Petro hacía parte de el Palacio de Justicia, queman a todos los magistrados en asocio con Pablo Escobar, que era un narcotraficante. Entonces, digamos que cuando tú ves que todo esto se ha volteado, eso fue un elemento
que marcó. Creo que también hay un tema importante, que fue un tema de, que en todos nuestros países sí se ha dado, es un tema de irregularidades graves en los procesos electorales. Claramente mucha gente sí votó por Petro y es preocupante, pero también hubo una cantidad de irregularidades y el punto fundamental para la victoria de Petro fue que se aliaron, él se alió porque entendió con el establecimiento político colombiano. Él logró el apoyo de los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U también, para llegar al poder, para poderlo consolidar, y esa es la gravedad de lo que vive Colombia, que no vive en otros países de Latinoamérica, que en Colombia en este momento el Congreso no es un contrapeso. En los otros algo de contrapeso hay. Si tú miras Perú, Chile, algo hay. En Colombia no. Entonces fue hecho, pensado estratégicamente y calculado, diría yo, tristemente de una manera maestra. Y si me permites, yo agrego ahí, Javier, ¿quién crees que ganó en el voto en el exterior en Europa en las elecciones presidenciales? Por la pregunta entiendo que Petro. Ganó Gustavo Petro, porque aquí les encanta, a la mayoría de colombianos que viven aquí en Europa, en España, por supuesto, les encanta este modelo socialista europeo. Viven seducidos por este modelo y creen que... La socialdemocracia europea. Y creen los que famosos esto países mismo del es lo norte. que se puede y se debe implantar en Colombia. Entonces, bueno, ese es el fenómeno que tienes por el momento de los colombianos, de la mayoría de colombianos que viven en Europa, pues han votado así. Por el contrario, Gustavo Petro no ganó en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí a manera de explicación. Luego quizá haya, o sea, analizando el marketing político, estos grupos tienen una épica y mucho romanticismo, que quizá no logra tener la derecha. Eso, como decías tú antes, Ángela, con el tema de la educación, a través de la cultura, a través de lo que han visto en series. Hablabas de Pablo Escobar, que seguramente muchos espectadores conozcan perfectamente a raíz de la serie de Netflix de Narcos. Eso sirve para, ¿no?, meterse en la cabeza, para romantizar ciertas actitudes que lo que generan realmente es muerte y destrucción, por hablar en plata, ¿no? Totalmente. Y un tema fundamental que es, pareciera que pues que no se entiende uno cómo seguimos cayendo en el cuento del cambio, ¿no? De vender ese cambio, y entonces la gente cree que el cambio es bueno per se, ¿no? El cambio no puede ser pésimo. Estamos, por ejemplo, a puertas de que nos cambien. El modelo de salud de Colombia es de los mejores modelos reconocidos internacionalmente por todo el mundo, por organizaciones, por países, porque realmente es un sistema que funciona muy bien, una cobertura altísima y tiene muchas cosas por mejorar, pero es un buen sistema. Y resulta que lo vamos a cambiar. Lo vamos a destruir todo lo que hay, porque el cambio. Entonces, la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso y de cambiar. Y yo creo que desafortunadamente mucha de la gente que votó por Petro hoy día está arrepentida, no se está despertando y dándose cuenta. Creo que hay todavía mucha gente en estado de negación. Pero realmente lo que viene a Colombia, sobre todo por el tema de libertades, porque aquí hay una agenda muy radical, aquí no hay tintas medias, van por todo, van por todo. Y el problema de que van por todo es que tienen cómo ir por todo, porque tienen una mayoría en el Congreso en este momento que les está apoyando todas las iniciativas. Están en ese periodo de luna de miel con el Congreso, con una mayoría en el Congreso que les está votando a pupitrazo limpio todo lo que están planteando. Tenemos la reforma tributaria, tenemos lo que comenta Ángela, que es una destrucción del gran sistema de salud colombiano, como lo ha dicho Ángela, reconocido internacionalmente, que funciona muy bien, y puedo decir, viviendo los dos modelos, puedo decir que es muy superior al modelo español. Pero bueno, lo van a destruir. Y el tema pensional viene detrás. Y así van a llegar a los cimientos de nuestro país y van a terminar acabando con absolutamente todo, como en últimas pasó ya en Venezuela. Bueno, hablamos de esas elecciones, vamos a recordar con este pequeño vídeo lo que pasó hace muy poco tiempo, unos pocos meses en Colombia, y lo vamos a desgranar a continuación con estos invitados de hoy.
Colombia cae en manos del comunismo. Tras las elecciones de Perú y Chile, que se saldaron con la victoria de los ultraizquierdistas Pedro Castillo y Gabriel Boric, el exguerrillero Gustavo Petro ha logrado derrotar a Rodolfo Hernández con un 50,46% del voto. En sus primeras palabras, ha dejado claro que viene a proponer un cambio real y una política basada en el amor, y también ha abrazado algunos puntos fundamentales de la Agenda 2030 y el Foro de Sao Paulo, como la justicia social o la lucha contra el cambio climático. Primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental. Además, ha dejado claro que su objetivo principal es llegar con la oposición a un gran acuerdo nacional que reduzca el nivel de tensión alcanzado durante la campaña. Y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. Ha recalcado también que los electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos a su gobierno y ha dejado claro que no va a utilizar el poder para destruir al oponente. También ha hecho hincapié en que luchará porque las armas dejen de existir y que se reduzca el número de tiroteos. Respecto a la economía colombiana, ha señalado que desarrollará el capitalismo, recalcando que buscará una economía productiva que cree puestos de trabajo y producción. La salud democrática de Colombia, más en peligro que nunca. Seguramente a muchos de los espectadores les suena esa narrativa, ¿no? Una narrativa muy tipo Agenda 2030, nadie está en contra de la justicia social, nadie está en contra de entender claro, partes. muy bonito, te la pintan muy bonito. Una retórica que, bueno, pues obviamente una idea que llama la atención, ¿no? Pero claro, detrás de eso hay una realidad muy diferente. Sí, sin duda es venderte una cantidad de dulces envenenados, plantear el tema de la paz, de esa paz total que él habla. La paz total que él habla es lo que viene pasando en Colombia desde hace mucho tiempo, y es que se perdona a todos los delincuentes. Hoy día tenemos muchísimos senadores, pues 10 nada más ex-FARC, quieren perdonar a todos los exguerrilleros de todos los grupos. Él va a negociar no solamente con grupos de guerrillas, sino con grupos de narcotraficantes. Hay 22 organizaciones que ya están listas para negociar y siguen cometiendo atentados y siguen robando y siguen diciendo. Hoy, por ejemplo, ayer dijeron que de aquí a diciembre aspiraban a matar a 300 personas para terminar de controlar un territorio del país. Con ellos va a negociar, les va a entregar el país, más de lo que ya lo tienen, porque tienen control territorial en varias partes, que ese es uno de los elementos fundamentales acá que tal vez no lo hemos hablado, que es el tema del narcotráfico. El tema adicional que tiene Colombia, muy complicado, es que además de todo esto que es izquierda radical, es que aquí lo que va a terminar habiendo entre Venezuela, Colombia, es un régimen totalmente narcotizado. Entonces aquí van a poder fluir todos los flujos de capital y flujos de narcotráfico absolutos sin ningún problema, y eso va a seguir generando una cantidad de violencia, porque esa es la gasolina de la que se alimenta, y vamos a seguir exportando eso. Entonces es de una gravedad infinita. La paz la queremos todos, en Colombia y en el mundo entero, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo se logra la paz? ¿Con impunidad o con justicia y con autoridad? Yo creo que se logra con justicia y con autoridad, imponiendo justicia y autoridad, pero no regalando curules, como le hemos regalado tantos asientos en el Senado, como lo decía Ángela, a las FARC, pero también en la Cámara de Representantes. Bueno, aquí en España tienen al abogado de las FARC también en el Parlamento, ¿no? Enrique Santiago. Enrique Santiago. Pero independientemente de ello, la paz se logra, creo yo, con justicia y con autoridad, con el ejercicio de la autoridad. Pero ejercer la autoridad no es permitir que estos bandidos sigan delinquiendo a sus anchas, como se ha permitido desde hace tantos años. Desde hace muchos años en Colombia no se fumigan los cultivos de coca, y no se fumigan porque la Corte Constitucional impidió que se fumigaran, y porque tuvimos un presidente, Iván Duque, que no fue capaz de dar la pelea para revertir esa situación, y que tenemos hoy un récord en cultivos de coca, 204.000 hectáreas, que obviamente producen la cocaína que inunda los mercados internacionales. Toneladas y toneladas. Y toneladas y toneladas.
¿Qué tenemos? Pues obviamente una falta de autoridad, una falta de justicia. Mira, un ejemplo muy interesante es el de El Salvador con Nayib Bukele. Podrá gustarnos, podrá no gustarnos, pero lo cierto es que ha adelantado una campaña fascinante en contra de la delincuencia organizada en su país, de las maras, la Mara Salvatrucha, bueno, todas estas maras y organizaciones que delinquen en el país, y por primera vez en mucho tiempo, El Salvador ha registrado días enteros sin muertes violentas. ¿Por qué? Porque se ha ejercido la autoridad y estas personas serán llevadas ante la justicia y procesadas bajo el debido proceso, pero con mano firme que tuvimos en su momento con el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Pero todo esto finalmente se perdió y estamos en este escenario en donde los bandidos son premiados y seguirán siendo premiados y se negociará sobre la base del acuerdo rechazado en las urnas en octubre de 2016, ese acuerdo con las FARC, pero esa es la base de negociación para negociar con las otras organizaciones terroristas que también están dedicadas obviamente al narcotráfico, entre ellas el ELN. Permíteme un segundo para que los espectadores tengan al menos en la cabeza la línea temporal de los presidentes de Colombia. Vamos a verlo ahí en pantalla, porque como bien decíais, ha habido una degeneración poco a poco, ¿no? Tenemos Pastrana, conservador, quizá el último verdadero conservador, por así decirlo, entre comillas, ahora me corregiréis. Después Álvaro Uribe, que metió mano dura al narcotráfico, que puede ser parecido a lo que ocurrió en su momento también en México. José Manuel Santos, que es el que lleva a cabo el proceso de paz. Juan Manuel. Juan Manuel, perdón. Ahí lo tenemos mal, perdonad. Iván Duque, que es el último, antes de Petro, que es como bien decíais, incapaz de hacerse frente al menos a ese rodillo ideológico de la izquierda. Y precisamente esto os quería comentar con esa implantación, como estáis diciendo, de un narcoestado. México, por ejemplo, pasa lo mismo. Es decir, la política depende completamente de los narcoterroristas. Ahí vimos, por ejemplo, a AMLO mandando un abrazo a la madre de un narcoterrorista encarcelado. ¿Puede pasar lo mismo en Colombia? Es decir, que el Estado se sustente con el apoyo territorial de los narcoterroristas, cuando en principio no le haría falta. ¿Estamos yendo a eso? O sea, ¿está yendo Colombia a eso? Yo creería que sí, porque finalmente quienes lo llevaron al poder, yo creo que fue en parte estas estructuras, los rodos de dinero que hubo en estas elecciones, desde las del Congreso, pues no tendrían otra fuente lógica, ¿no? Entonces vamos para eso, pero con el adicional de que se va a destruir totalmente el aparato productivo colombiano y acabar totalmente con la empresa privada y tener a las personas de bien totalmente arrinconadas como hoy día están. Como hoy día uno se siente totalmente arrinconado. Un tema que quería hacer una pequeña acotación. Adelante. Teniendo en cuenta lo que planteó Sergio de El Salvador. El Salvador, cuando nosotros estábamos en el proceso de paz, hubo gente que vino a Colombia a dar, y los oí expertos explicar, por favor, nosotros hicimos esto, y les dimos menos de lo que ustedes están dando, y mire en lo que está El Salvador. El resultado de lo que está pasando ahorita en El Salvador, que llega este hombre a hacer este tipo de cosas, independientemente si a uno le gusta o no, es el resultado de ese proceso de paz. Lo que viene de Colombia es mucho peor de lo que está viviendo El Salvador o de lo que ha vivido en estos últimos años, porque esos procesos de paz lo que hacen es, terminan debilitando a las Fuerzas Armadas y después terminan premiando a los delincuentes. Entonces, la situación es muy complicada y claramente el tema del narcotráfico es un elemento que la hace, como bien dices tú, mucho más grave y que va a profundizar mucho más la crisis. ¿Hasta qué punto Uribe realmente puso a los narcotraficantes entre la espada y la pared? Los acorraló completamente. Si uno mira las gráficas de seguimiento de cultivos de coca en el país, puedes ver perfectamente cómo entre 2002 y 2010, cuando estuvo gobernando Uribe, los cultivos cayeron drásticamente, y cayeron drásticamente porque había un combate frontal contra los cultivos de coca, obviamente contra los narcotraficantes, obviamente contra la guerrilla. Es que quizá los televidentes no lo saben y no tienen por qué saberlo, pero es que nosotros estábamos secuestrados dentro de nuestras propias ciudades. Estábamos en Bogotá y no podíamos ir al municipio de al lado. Es como si estás en Madrid y no puedes ir a Majadahonda. No podías ir porque corrías el peligro de que te secuestraran. Entonces eran esas organizaciones, las que están, principalmente las FARC, las que estaban controlando gran parte del territorio nacional, y Uribe dio unos resultados maravillosos, que además fueron esos resultados, esos buenos resultados,
los que llevaron a Juan Manuel Santos a la presidencia. Que en principio iba a ser un continuista, porque Claro, era el protegido porque de Uribe. era el ministro de Defensa, era el ministro de Defensa. Y todos creímos, de buena fe, pues que esto iba a ser la continuidad, cuando al final nos dimos cuenta que fue todo lo contrario y en la que metió a Colombia, ¿no? Precisamente terminó abrazándose con estos sujetos a los que supuestamente combatía. Es que el gestor de todo este desastre es él, Juan Manuel Santos. Sí, porque para que el espectador entienda, es como, por ejemplo, obviamente salvando distancias, en España con ETA, con los terroristas, Sí. al menos con los proterroristas. Había un gobierno que ETA estaba prácticamente derrotada a nivel físico, es decir, estaban las fuerzas de seguridad metidas hasta en la cúpula de ETA, se sabía perfectamente lo que hacían, completamente desarticulados, y de la noche a la mañana hay unos políticos que pactan con ellos algo que les da la vida. Y que con el paso del tiempo, en el caso desde Zapatero en España 2004 hasta el día de hoy, se ha visto que esa hoja de ruta, que ahora me gustaría preguntaros, porque en España se llevó a espaldas de la población, ahí al menos pudisteis votar, esto me gustaría hablarlo ahora, estamos viendo que esos frutos están a día de hoy y están en el gobierno. O sea, es decir, la rama política de un grupo terrorista está ahora mismo en el gobierno de España. Y eso, cuando estaban prácticamente muertos, es lo mismo que en Colombia. Exactamente No se lo tenía mismo. por qué haber dado nada. No. Las FARC, que habían sido diezmadas por completo, estaban arrinconadas y huyendo como ratas, escondidas en Venezuela, protegidas pues, por el régimen de Chávez y de Maduro. El ELN no existía, lo acabaron. El ELN también en Cuba, ¿no? Realmente, yo personalmente creo que todo fue una estrategia. No fue que fuera el favorito de Uribe. Juan Manuel Santos no era el favorito de Uribe. Nadie, pues dicen cómo llegó Juan Manuel Santos a gobernar. Juan Manuel Santos estuvo en los 3 gobiernos anteriores. Él estuvo en el gobierno de Gaviria, estuvo en el gobierno de Un político de Estado profundo. Pastrana, y en el gobierno, todo el mundo lo veía a él como una persona pues preparada. Nadie se imaginó esto. El hermano de Juan Manuel Santos sí es un izquierdista que toda la vida ha sido muy cercano a un comunista absoluto de salón, como llamamos en Colombia, pero Juan Manuel Santos nadie lo tenía ubicado. Cuando él llega al Ministerio de Defensa, llega un ministerio muy importante más para el presidente Uribe, y termina él logrando ser el candidato, después de varias cosas que hizo para sacar al otro candidato que hubiera sido el consentido del presidente Uribe, ese sí era de su línea. Termina Juan Manuel Santos vendiéndosenos a todo como el elegido y como la persona. Era tal la felicidad de los colombianos de por fin haber vuelto a sentir esperanza. Después de tantos años de vivir como acostumbrado uno a vivir esa angustia permanente de que como que nunca íbamos a poder ver la luz, después de los 8 años del presidente Uribe, vimos la luz, independientemente de sus errores y de las cosas que a mucha gente no le gustan. Somos humanos. Y Juan Manuel Santos nos prometió a todos los colombianos que iba a seguir la misma ruta. Y Juan Manuel Santos, desde antes de llegar al poder, ya estaba haciendo cosas que no debían hacerse. Y sí se hizo a espaldas, lo que tú planteas. Porque él a espaldas del país ya estaba hablando con los de las FARC. Pero al menos se hizo un referéndum. Es decir, Sí, pero igual... es cierto que no hubo mucha participación. Bueno, no fue una gran mentira. El referéndum fue una realidad. Ganó el no, que no se aprobaba el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y aún así lo impuso. Y pasaron por encima de la voluntad popular. Ojo, Uribe también tiene culpa en esto, y hay que decirlo. El expresidente Uribe tomó las banderas del no y fue a Palacio luego de la victoria del no, y de cierta manera pues negociaron que el acuerdo podía modificarse un poco y se terminó imponiendo. No perdamos de vista eso, pero la realidad es que hubo un referendo, la mayoría votó no, y a pesar de eso tenemos hoy, gracias a ese referendo, a ese acuerdo rechazado en las urnas, tenemos hoy congresistas de las FARC que no sacaron un solo voto, sacaron millones de votos en contra, pero no sacaron un solo voto, pero tenemos congresistas de las FARC haciendo y aprobando las leyes que presenta el gobierno de Petro. Ahí es justo lo que quería preguntar. Es decir, el proceso de paz obviamente no se comunicó bien, o sea, no se avisó de digamos, todo la letra pequeña, como decimos aquí, pero sí que se sabía, primero, amnistía de una parte,
como ocurrió, por ejemplo, aquí después del franquismo, que eso, haciendo abogado del diablo, digamos que se puede aceptar, oiga, acuerdo entre partes, ustedes dejan de matar, dejan de producir cocaína en principio, y al menos no se les perseguirá legalmente en tanto en cuanto ustedes entreguen las armas. Cosa que, por cierto, en España no ha hecho tampoco ETA. Es decir, que le dicen que ETA ha desaparecido, pero todavía seguimos como estamos. Pero una de las cosas era que por ley, o sea, es decir, el acuerdo iba a incluir sí o sí en el Parlamento una representación política de las FARC. Es decir, que la democracia ahí se eliminó por completo. La gente no votó a las FARC, pero tiene representación por el proceso de paz, Es que el problema, saltándose la Constitución propia. es que el problema acá fue que como hubo una... yo sé que Sergio tiene razón en el tema de lo del presidente Uribe, pero es que Juan Manuel Santos es un hombre, como lo es Petro, también absolutamente mentirosos. Entonces, cuando convencieron con todo el aparato del Estado, con todo el dinero, con toda la publicidad, al país de que era o en los enemigos de la paz o los enemigos de la guerra. Y sin embargo, esos enemigos de la guerra, que éramos muchísimos colombianos, liderados entre otras por el presidente Uribe, por Andrés Pastrana, por otras personas, no solamente era él, pues no estábamos de acuerdo y nos alertaron de lo que venía. Ellos siempre decían que no iba a haber curules para los guerrilleros, que iban a pagar, que iban a devolver la plata que tenían, que iban a liberar a todos los secuestrados, que iban a soltar a los niños, porque una de las cosas más terribles es el tema de reclutamiento de niños, de lo que se ha alimentado la guerrilla toda la vida, que son niños obligados que se los roban de sus casas para que sean guerrilleros. Todo eso fue mentira. Y cuando ya llega el momento del plebiscito, a pesar de todo, ganamos. Por muy pocos votos, pero ganamos. Y desafortunadamente, quien era la oposición, que sí era el presidente Uribe, pero también era Andrés Pastrana y también era Alejandro Ordóñez y también eran otras personas, pues yo creo que en el fondo actuaron de buena fe, porque es que uno no puede creer tanta maldad. Y llegaron allá que eventualmente lo que han debido decir, no señor, ustedes perdieron, no hay proceso de paz, no hay nada, les faltó el coraje de decir no. Y pensando, digamos, en el bien del país, en una actitud, pienso hoy día, pues blanda, no fueron capaces y prefirieron creer en alguien que no se podía creer. Y Juan Manuel Santos les prometió que sí, unas mesas de diálogo, se negociaron supuestamente unas líneas rojas, y en un momento dado, un día le avisaron ya al presidente Uribe lo que había quedado, y lo que había quedado era lo mismo. Y lo que hicieron fue, por la puerta de atrás, inventándose una forma absolutamente inconstitucional, desafortunadamente avalada por la Corte Constitucional después, hacer que ese proceso de paz fuera avalado por el Congreso de la República, absolutamente comprado, como está ahorita comprado. Y ahí tenemos a los señores de las FARC, y hoy día tenemos a Petro, porque eso se gestó, la victoria de Petro se gestó ahí. Y desafortunadamente, apoyando lo que dice Sergio, en el tema del gobierno de Iván Duque, ¿qué pasó? Que a él se le eligió, lo elegimos quienes no estábamos de acuerdo con lo que ha pasado en el proceso de paz. La mayoría de los colombianos que no estaban de acuerdo. ¿Y él qué hizo? Contemporizar con la izquierda, tratar de darle gusto, que es lo que siempre hace esa derecha tibia, tratar de llevar la fiesta en paz con ellos. Ponerse de lado para que no les roce mucho. Cuando con Tenerlos a ellos no todos se contentos. puede. Con ellos no se puede porque primero son mentirosos. Ellos tienen unos objetivos muy claros y parece que nosotros no los tenemos tan claros. Entonces, pudo haber hecho un gobierno con muchas cosas valiosas, es un hombre decente, un hombre correcto, pero ¿qué sacamos? Nada, porque le entregó el gobierno al presidente Petro. Años y años de guerrilla, más o menos, si no me equivoco, son cerca de 500.000 de muertos, Sí. millones de desplazados. Entiendo que había un caldo de cultivo social diciendo, oye, estamos cansados. Quizá que se aprovechó, o ese proceso de paz se aprovechó de esa necesidad o de ese anhelo de la población de que acabe esto, sea como sea. Claro, pero es que estamos cansados todos. Todos estamos cansados de ver muertos y muertos y muertos todos los días. Muertos que no paran, incluso en el gobierno de Gustavo Petro, que no hizo más que recriminarle él desde las calles y siendo oposición del gobierno de Iván Duque, todas las masacres que se cometían en Colombia. Bueno, hay que ver la cantidad de masacres que, si no estoy mal, este año ya pasan de 34. 34, o no sé si este año o bajo el No, gobierno. en el gobierno de Petro, gobierno de Petro, en el 34. gobierno 34. Desde que estaba en verano. Desde que está él. Y ahora Exacto. no dicen nada, cuando no hacían más que reclamar y reprochar las masacres que había. Eso no Pues suena- en el eso no gobierno de suena aquí Petro también hay, bastante. y van en 34. ¿Y dónde están los responsables? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno evitando esas masacres?
Te digo dónde está. En Cuba, sentado con unos de los que las cometen, que es el ELN, y bueno, buscando con qué terroristas negociar, a ver si terminan las masacres. Pero no hay nadie, no hay absolutamente nadie en Colombia imponiendo justicia y autoridad. ¿Creéis que algo del problema se solucionaría, como algunos pretenden, legalizando la cocaína? ¿O eso aumentaría el problema? Yo pienso que el tema de la legalización de las drogas es muy grave, es muy delicado y para nada ni Petro ni las FARC, ellos les interesa legalizar su negocio. Ese tema es un tema además internacional. Nosotros no sacamos nada legalizando la droga, solamente exportarlo, a ver quién va a aceptar eso. Creo que además de una superficialidad increíble, teniendo en cuenta el daño, una cosa es legalizar la producción, legalizar la comercialización y otra cosa es no hacer una acción preventiva frente al consumo, que es lo que no se viene haciendo en Colombia hace mucho tiempo. Porque adicionalmente otra de las cosas perversas y terribles que nos pasan en Colombia es que nuestros líderes últimamente, en los últimos años de gobierno, les parece maravilloso el tema de la droga. Entonces nos han terminado normalizando que la marihuana es una maravilla, que la cocaína, o sea, hasta eso lo hemos romantizado. Tan es así que el señor Gustavo Petro va a la ONU a decir que la cocaína, que el petróleo es más dañino que la cocaína. Entonces, cuando tú llegas a torcer de una manera tan terrible los conceptos, pues es muy complicado tomar con seriedad un tema de hablar eventualmente de que se legalice o no se legalice un mercado, o que de pronto más bien no sea Colombia la que siempre tenga que seguir poniendo los muertos y dando una lucha, cuando hay otros actores como Estados Unidos que realmente de pronto no hacen lo que tienen que hacer. Pero esa es una discusión que se tiene que dar con seriedad. Y claramente quienes se benefician del negocio millonario de la droga pues no son los llamados a plantear el debate. No, pero lo que está claro es que, hablaba antes, por ejemplo, del Foro Sao Paulo, Grupo de Puebla, llevar todo esto a cabo, es decir, vuelcos en elecciones, meterse en los estados hasta el final. Hemos visto Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, todos los Ecuador, países, todo Hispanoamérica, todos realmente esa marea roja de la que hablaba al principio. Eso necesita mucha financiación. Claro, la droga es fácil y da mucho dinero, dinero en B. Sí, que puedes comprar voluntades, puedes comprar armas, es decir, no se ha llegado ahí de manera natural. Y precisamente por eso quizás se pueda promover esta legalización. Y lo digo porque antes has mencionado a George Soros. Antes del proceso de paz en la sede de Nueva York, su fundación tuvo una conferencia en la que decía que el proceso de paz pasaba por la regularización de la industrialización de la cocaína. Es decir, esto es que además flujo sin parar de dinero. Habría que hacer consideraciones sobre los ingredientes de la cocaína, ¿no? Pues todos pensamos, evidentemente tiene coca porque es la base con la que se produce, pero hay que ver la lista de los ingredientes que se utilizan para hacer la cocaína. Y aquí hay algo muy divertido. Entre otro, el petróleo. Claro, es lo que iba a decir. Cuando siguiendo un poco lo que decía Ángela, que citando a Petro, que Petro decía que era peor el petróleo que la cocaína, pues olvida Petro que la cocaína se produce precisamente con derivados del petróleo, con gasolina. Y es que no en menor cantidad, no en pequeña cantidad. Hay un municipio en Colombia, en el sur de Colombia, y he escrito sobre esto, que tiene tantas o más estaciones de gasolina que un país como Malta. Y no es precisamente no es para cambiar cambiar los carros. coches, ¿no? Lo sabemos todos. Mira, eso que tú dices es tan cierto. ¿Tú sabes de quién es miembro de la Junta Directiva Juan Manuel Santos? De la Fundación Rockefeller. Y de Crisis Group, del señor Soros. Y Juan Manuel Santos hace poquito... Por cierto, el matiz para los espectadores, a $1 millón al año. El puesto de la Junta de la Fundación Rockefeller, el señor Santos, $1 millón al año por vender su país a los narcotraficantes. Ahí hay un interés muy grande, claro, de legalizar, porque pues todos ellos en el fondo son los que más se lucran, los que están detrás de este gran negocio millonario y que acaba y destruye a la sociedad, porque ese es el tema también terrible. O sea, el mapa es complicado de seguir y sí que apuntar, por ejemplo, ¿no? O sea, Soros, la sede está en las Islas Caimán, bueno, uno de sus fondos de inversión, es decir, que todo queda en casa de alguna manera, ¿no? Gente que promueve ciertas agendas en otros países, que tiene de socios a narcotraficantes
cuyo dinero lo blanquean en paraísos fiscales donde están bancos de supuestos países democráticos o que se nos plantean como buenas democracias, véase por ejemplo el Reino Unido, que luego tiene conexiones perfectamente con grupos en Europa y en España. Hablamos antes de ETA. ETA en su momento, a cambio de la droga, parte de la droga que se vendía en España era cocaína que venía de Colombia, que era comprada por ETA, a cambio de que ETA diera adiestramiento, por ejemplo, en coches bomba y demás a las FARC. Es decir, que entre estos grupos hay conexiones y que luego eso pasa a la política y que luego se nos plasma en medios de comunicación como si fueran demócratas de toda la vida, como si vinieran realmente a por la justicia social, cuando la base, o al menos el movimiento en sí, desde la base, es puramente criminal. ¿Qué se puede hacer contra eso? Y quedan esos vínculos, y podemos ir más allá en esos vínculos, ¿no? También hablamos de Hezbollah, no solamente, finalmente están todos conectados. Y la cantidad de dinero también, Javier, ¿dónde está el dinero de las FARC? Había una promesa de entrega de dinero, que son miles de millones de dólares. Tal vez Forbes o Time, alguna de estas publicaciones norteamericanas, la cifró en su momento como la organización terrorista, las FARC, más rica de todas las organizaciones terroristas del mundo. ¿Dónde está todo ese dinero? Hubo promesas de devolución y que terminaron devolviendo. Y están los listados, es que de verdad es ridículo. Mopas, exprimidores de zumo de naranja. No, están en los inventarios. Se pueden consultar, son públicos. No devolvieron prácticamente nada. ¿Dónde está todo este dinero? ¿Y a quién está financiando este dinero? Claro, lo que pasa es que, mira, en Colombia la historia... Perdón, entiendo que el que tire del hilo de esas preguntas no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? Pues los periodistas que se atreven a... Pues muchos hemos hecho esas preguntas. Muchos hemos hecho esas preguntas. En Colombia, uno de las que las ha hecho esas preguntas, Fernando Londoño, exministro del Interior de Uribe, periodista, fue víctima de un atentado con bomba Lapa, que nunca se usaba en Colombia y que aquí saben muy bien cómo va el tema de las bombas Lapa. ¿Quién enseñó a las FARC a hacer bombas Lapa? ¿Por qué le pusieron una bomba Lapa en 2012 a Fernando Londoño cuando él se oponía al inicio del proceso de paz? Sí, esas preguntas se hacen, pero se hacen a riesgo de que te pongan una bomba Lapa en tu coche. Sí, otra periodista que le tocó salir del país, Vanessa Vallejo, que denunció al señor Lozada como violador que es, ¿no? Sí, además es curioso, es decir, que decir la verdad es ponerte una cruz encima, ¿no? Sí, quería hacer un poco para que la gente entienda que los procesos o sea, como llevamos tantos años en esta historia de la guerrilla y entonces de las tomas y la gente cansada, entonces viene un gobierno que eventualmente coge a los líderes guerrilleros, los mete a la cárcel, entonces como que la gente vuelve a respirar, pero entonces viene otro gobierno y dice no, hagamos un proceso de paz para que podamos comenzar. La gente sí, ahí sí, con tal de que dejen de... Listo, y volvemos a un proceso de paz. En el año 82, por ejemplo, les indultaron a todos, a los de las FARC, a los del M-19, y vuelven y ellos como responden... Y vuelven a hacer lo mismo de antes. Y cada vez se hacen peor. En el 82 los había indultado Belisario Betancur, presidente conservador. Los sacaron a todos de la cárcel. ¿Qué hicieron? Se tomaron el Palacio de Justicia. Volvemos en el gobierno del presidente Virgilio Barco en el 86. Entonces vuelve y se negocia con los del M-19. Listo. Supuestamente ellos sí entregaron las armas, listo. Pero en el fondo ellos empiezan la toma política y la toma jurídica. Ellos hacen parte importante de la constituyente del 91, que yo creo que desde ahí también vienen cosas muy complicadas para Colombia y se empezó a gestar una estrategia jurídico-política muy hábil por parte del M-19 y de la izquierda en Colombia, y de ahí en adelante, y volvemos, llega Andrés Pastrana a otro proceso de paz, fallido afortunadamente, pero igual se despejó una cantidad de territorio y pues fue un momento complicado. Entonces viene el presidente Uribe, por fin dice no, aquí no se va a negociar más, aquí vamos a ejercer y vamos a cuidar a la mayoría de los colombianos, y ya cuando íbamos saliendo adelante, entonces ya Juan Manuel Santos con otro proceso de paz. Entonces es seguir en la misma dinámica que la gente... por un lado, no quiere más guerra, no porque no es guerra, no quiere más terrorismo, está cansada, pero le venden permanentemente, no, que hay que ser buenos, que tenemos que perdonar, que la paz, ¿no? Cuando tú no puedes tener paz y no hay justicia, y cuando no puede haber paz donde es injusto, que la gente que sufre realmente en nuestro país, como los campesinos,
que le robaban los niños en camiones y los obligaban a ser guerrilleros, o como mataban y secuestraban a nuestros soldados y los tenían en campos de concentración en unas condiciones horribles, o a los secuestrados de Colombia, y ahora resulta que los malos son ellos y los buenos y los románticos son el señor Gustavo Petro y todos sus compañeros guerrilleros. Hay un mensaje terrorífico que subyace a esto, en el caso español, por ejemplo, y la distancia a nivel de muertes es enorme, ¿no? Pero el mensaje es 1.000 muertos de ETA, en este caso casi 1.000 muertos de ETA en España, merecen la pena. Es decir, claro, el mensaje que dejan, casi... el mensaje que siembran es que el crimen paga. Exacto. El crimen paga. Y en este caso, clarísimamente, el crimen paga en efectivo. Estos tipos que están en el Congreso, un congresista en Colombia, gana aproximadamente 7.000 euros al mes. Te imaginarás para lo que alcanzan 7.000 euros en Colombia, ¿eh? Mucho. Vale. Más todo lo que... Es lo que más o menos cobra un diputado en España. Ya, y las víctimas esperando su reparación, las víctimas... Claro, alguien sin escrúpulos dice, 500.000 de muertos, eso no es nada. A cambio tengo el control del país, tengo el control de la producción de la cocaína y financio lo que quiera el resto del mundo. Quizá una de las maldiciones de Colombia, a pesar de ser un paraíso, es su situación geográfica. Es el inicio y el final, depende de cómo lo veamos, del continente americano, bueno, de parte de América del Sur, conexión con Centroamérica y la salida natural de todo ese mercado hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de todo el continente. Sí, y justo al lado de a Venezuela. través de países País caribeño también. Que lo permiten. La cantidad de droga que ha salido de Colombia por Venezuela, pues obviamente es incontable. Sí, su posición geográfica, pero yo iría más allá. No podríamos culpar a la situación geográfica por esta situación. Evidentemente ha habido falta de oportunidades, falta de desarrollo de los territorios. Ese magma que favorece las circunstancias. Una gran historia en donde llegan a donde unos campesinos y les ofrecen cultivar coca y les pagan 10 veces más que cultivar tomates, pues hay que entender esto va a pasar. Y son problemas estructurales que evidentemente hay que resolver, pero también son problemas morales y éticos del país. Y es en qué está pensando ese campesino que prefiere cultivar coca que tomate, sabiendo en qué va a terminar esa coca. En la nariz de alguien que evidentemente puede terminar muriendo por una sobredosis. Al campesino no le importa, el campesino se va a comer 10 veces más que lo que le dan por el tomate y ya está. Pero aquí tenemos también, creo yo, un problema ético, moral, y es pensar quiénes están detrás de todo esto. Ahí, como bien dice Sergio, es piramidal. No es una estafa piramidal porque hay mucho dinero en medio, pero claro, ¿por dónde empiezas a deconstruir? Utilizando esta palabra muy de moda hoy en día, El progre. ¿por dónde empiezas Sí. a romper el castillo, ¿no? Desgraciadamente parece que esto está entroncado en Colombia, en Venezuela, es un cáncer y a veces, bueno, digamos quizá en términos más de extremidad gangrenada. El problema es que quién se atreve a cortar. Vosotros habéis salido, habéis visto las consecuencias en vuestro país, habéis visto el éxodo de muchos ciudadanos honrados que se salen a buscar la vida. ¿Cuál es vuestro, y ahora que nos queda poco tiempo ya para terminar, cuál es vuestro pronóstico en un futuro corto, medio, largo plazo para Colombia y teniendo en cuenta también la influencia que puede tener en la región? ¿Hay salida para esta nueva marea roja después de las elecciones en Brasil? ¿Hay un cambio posible? Bueno, si quieres empieza tú, Ángela. No tiene por qué ser esperanzador. La verdad, yo la la realidad veo. es la que es. No, yo la veo. O sea, siempre hay que tener esperanza. Yo Eso creo es que hay verdad. que tener esperanza. Yo además yo soy creyente y creo profundamente en que Dios no se queda con nada finalmente. Y sí creo que en Colombia hay gente, la mayoría es gente buena, gente que quiere trabajar. Yo creo que sí hubo mucha gente que votó por Petro, pero creo que la mayoría de los colombianos somos trabajadores, gente guerrera y gente buena. Duele profundamente ver tanta injusticia y tanta tristeza y tanta sufrimiento que le toca a muchísimos colombianos, especialmente en los sitios más olvidados. Yo pienso que es muy difícil la situación. Creo que me preocupa que ya tienen cooptadas prácticamente todas las instituciones. El panorama lo veo muy negro, pero creo que el pueblo colombiano es un pueblo guerrero y creo que no nos vamos a dejar, independientemente que uno esté en este momento por fuera, vamos a seguir luchando
y yo creo que al final habrá esperanza, que seguramente pasaremos horas muy oscuras, desafortunadamente sí, pero sí confío en que Colombia y su gente es gente demasiado guerrera, que llevamos demasiados años sufriendo y que no nos vamos a dejar. Y creo que hay gente valiosa que está liderando de todas maneras temas en Colombia importantes. El panorama es muy negro, pero creo que hay esperanza a pesar de todo. Sí, yo creo que al corto plazo la situación es muy complicada. El gobierno Petro está trabajando a marcha forzada muy rápidamente, tratando de implementar todo lo que prometió. Y en este momento de luna de miel con el Congreso, pues les queda muy fácil hacerlo. Esto implica que desbaratan muchísimos cimientos de nuestra sociedad, de nuestra estructura social. Hablamos del sistema de salud, del sistema pensional, de todo el aparato productivo. Y ahí puede crearse un daño inmenso en el corto plazo. Hay que ver dos cosas. Primero, qué va a pasar en las elecciones regionales, a ver si el péndulo gira otra vez hacia la derecha. Y hay que ver cómo va a plantear Gustavo Petro en el próximo año y medio una transición hacia un sucesor. Esperemos pues que no decida quedarse en el poder como ya ha ocurrido en países vecinos como Venezuela. Pero hay que ver un poco cómo se plantea esa transición para entender qué viene después. Y eventualmente pues podemos ver un levantamiento de muchos colombianos, incluso, como dice Ángela, muchos que votaron por Petro, pero que ya se están dando cuenta de que aquí se están cometiendo unos errores gravísimos por parte del petrismo que no pueden ser admitidos y que se debe corregir en democracia, votando, pues, obviamente por candidatos que propongan volver a construir los cimientos que se están desbaratando en este momento. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado esta noche. De verdad que es un lujo poder contar con estos testimonios, sin excepción, sobre todo porque, como siempre digo, de lo que vemos en los medios de comunicación generalistas a lo que luego hay una gran diferencia. Ángela Vélez, muchísimas gracias. Sergio Held, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y bueno, a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Importante reflexionar sobre lo que hemos escuchado aquí esta noche, las conexiones entre el narcotráfico, políticos, cómo se nos cuenta un relato que luego no tiene nada que ver con la realidad, y las conexiones también con nuestro país, España, y con otros países de Europa, y cómo conforman la realidad que nos muestran esos medios de comunicación. Ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.